¿Te imaginas no tener dinero ni siquiera para pagar la habitación en la que vives y que poco tiempo después descubras un pozo petrolero que te convertirá en un pionero de una industria revolucionaria? Eso fue exactamente lo que le sucedió a Edward Lawrence Doheny, minero y pintor estadounidense cuya vida cambió de un día para otro al perforar el primer pozo petrolero en Los Ángeles, California. Edward Lawrence Doheny nació en 1852 en Fond du Lac, Wisconsin, hijo de Patrick y Eleanor Elizabeth Doheny. Su padre nació en Irlanda, pero huyó a Canadá a raíz de la Gran Hambruna. Su madre nació en San Juan de Terranova y era maestra de escuela. Después de que Patrick y Ellen se casaran, se mudaron a Wisconsin. Doheny se graduó de la secundaria siendo un alumno excelente. Tras la muerte de su padre varios meses después de su graduación, Doheny fue empleado por el Servicio Geológico de Estados Unidos. En 1873 fue enviado a Kansas para inspeccionar y subdividir las tierras de los Kiowa y los Comanches. Al año siguiente dejó el Servicio Geológico para buscar fortuna en la prospección, primero en las Black Hills de Dakota del Sur y luego en el territorio de Arizona y Nuevo México. En Kingston conoció a dos hombres que más tarde desempeñaron papeles importantes en su vida: Albert Fall, futuro secretario del Interior, y Charles Canfield, quien se convertiría en su socio comercial. Doheny y Canfield trabajaron juntos en la mina Mount Chief con poco éxito. En 1883, Doheny conoció y se casó con su primera esposa, Carrie Luella Wilkins. La primera hija de Doheny, Eileen, nació en diciembre de 1885. En 1886, Canfield realizó más prospecciones en el área de Kingston, arrendando y desarrollando con gran éxito la mina Comstock. Doheny, sin embargo, se negó a unirse a él en esta aventura, pero Canfield hizo una pequeña fortuna con ella. En la primavera de 1891, Doheny dejó Nuevo México y se mudó a Los Ángeles, atraído por el nuevo éxito de Canfield en el mercado inmobiliario de la ciudad californiana. Canfield había previamente dejado Nuevo México con $110,000 en efectivo de su empresa minera de Comstock, que aprovechó para adquirir extensas propiedades inmobiliarias. La hija de Doheny, Eileen, era una niña frágil y murió a los 7 años de edad, el 14 de diciembre de 1892. Su muerte fue causada por una enfermedad cardíaca derivada de fiebre reumática. El matrimonio de Edward y Carrie era frágil, debido principalmente a la dura realidad de la vida minera y sus numerosos problemas financieros. La muerte de Eileen tensó aún más el matrimonio. Casi un año después de la muerte de Eileen, el 6 de noviembre de 1893, Carrie dio a luz a su único hijo, Edward Jr., conocido como Ned. Doheny y Canfield intentaron brevemente la prospección en el área del condado de San Diego, en el sur de California, formando allí la Pacific Gold and Silver Extracting Company, pero sin lograr el éxito, pronto regresaron a Los Ángeles. En 1892, Doheny era tan pobre que no podía permitirse pagar su alquiler. Durante su estancia en Los Ángeles, Doheny descubrió que había reservas locales de asfalto natural que en algunos lugares afloraban a la superficie, en particular en los pozos de alquitrán de La Brea. Obtuvo un contrato de arrendamiento cerca del centro de la ciudad con una financiación de $400 de Canfield. En el otoño de 1892, Doheny cavó un pozo con picos, palas y un molinete, en busca de asfalto del que se pudiera refinar petróleo. Cuando el pozo alcanzó los 47 metros, Doheny ideó un sistema de perforación que implicaba un tronco de eucalipto. Cuando se completó en 1893, el pozo alcanzó los 69 metros de profundidad y produjo 40 barriles de petróleo diarios. Doheny y Canfield hicieron una fortuna perforando en el área y vendiendo el petróleo a las fábricas cercanas. Más tarde, ayudaron a impulsar el auge petrolero de California de principios del siglo XX al persuadir a los ferrocarriles para que cambiaran el carbón por el petróleo para impulsar sus locomotoras. Edward y Carrie Doheny se divorciaron en 1899, cuando Ned tenía 6 años. Edward obtuvo la custodia de su hijo y se volvió a casar. Al año siguiente, Carrie, su primera esposa, se suicidó. Doheny se casó con su segunda esposa, Carrie Estelle Betzold. Aunque Edward no tuvo hijos con ella, Carrie Estelle crió a Ned.
Doheny también fue un productor pionero de petróleo en México. En Tampico, su compañía perforó el primer pozo en México en 1901, amplió operaciones durante la Revolución Mexicana y abrió nuevos campos petrolíferos en el Cinturón Dorado de México. También perforó el pozo número 4 de Cerro Azul, que en 1916 se convirtió en el pozo más productor del mundo, bombeando 260.000 barriles por día. Doheny formó la Pan American Petroleum and Transport Company, parte de la cual se convertiría luego en la Compañía Mexicana de Petróleo, Pemex. En la década de 1920, mientras Doheny estaba en la cima de su éxito, una nube oscura comenzó a formarse sobre su carrera. Fue en ese periodo cuando se vio envuelto en uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia de los Estados Unidos, el escándalo del Teapot Dome. En 1922, Albert Fall, secretario del Interior de los Estados Unidos, arrendó el campo petrolífero de Elk Hills, California, a Pan American Petroleum and Transport Company. Casi al mismo tiempo, el Teapot Dome en Wyoming fue arrendado a Sinclair Consolidated Oil Corporation. Ambos campos petrolíferos formaban parte de las reservas de petróleo de la Armada de los Estados Unidos. Ninguno de los arrendamientos estaba sujeto a licitación competitiva. En 1924, los rumores sobre corrupción en los acuerdos se intensificaron hasta convertirse en el escándalo del Teapot Dome. El gobierno de Estados Unidos controlaba enormes reservas de petróleo y Doheny, junto con otros empresarios como Harry Ford Sinclair, vieron la oportunidad de asegurarse contratos favorables para extraer ese petróleo. Ignorando las futuras consecuencias, Doheny entregó un cheque por $100,000 al secretario del Interior, Albert Ford, a cambio de obtener arrendamientos ventajosos de tierras federales ricas en petróleo como el Teapot Dome en Wyoming. Lo que parecía un trato perfecto pronto se convirtió en un escándalo nacional. En 1922 se reveló que Ford había aceptado sobornos de Doheny y de otro magnate petrolero, Harry Sinclair. El caso llegó a los tribunales y mientras Ford fue condenado y enviado a prisión, Doheny fue finalmente absuelto. Pero la absolución legal no borró la mancha en su reputación. A los ojos del público, Doheny siempre estaría vinculado a uno de los episodios más oscuros de la política estadounidense. Cuando en 1929 empezó a vislumbrarse un segundo juicio penal por soborno contra Doheny y Ford, la presión sobre todas las partes llegó a un punto de ruptura. Los Doheny intentaron persuadir a Huck Plunkett, el asistente de Ned, para que se internara en un instituto psiquiátrico y así no pudiera ser obligado a testificar en su contra. Huck Plunkett había sido también acusado en el escándalo de Teapot Dome, ya que él había acompañado a Ned a entregar el dinero a Albert Ford. La noche del 16 de febrero de 1929, Plunkett y Ned fueron encontrados sin vida en un dormitorio de huéspedes en Greystone, la mansión de este último en Beverly Hills. Al día siguiente, el fiscal de distrito de Los Ángeles anunció que Plunkett asesinó a Doheny después de que le negaran un aumento y luego se suicidó. No hubo ninguna investigación y el crimen fue prácticamente encubierto por la prensa. La poca cobertura que tuvo el hecho provocó una especulación continua sobre quién mató a quién realmente y por qué. El motivo que el fiscal atribuyó a Plunkett no se creyó convincente y en 1936 uno de los detectives que investigaban el caso afirmó que los cuerpos habían sido movidos y que el arma homicida no tenía huellas dactilares. Al momento de suceder el doble homicidio, Plunkett y Doheny Jr. todavía estaban bajo investigación criminal por el Teapot Dome, y esto puede haber jugado un papel. Diferentes teorías afirman que Plunkett mató a Doheny por sugerirle que ingresara en un sanatorio. También está el escenario del crimen pasional, que alega que Doheny y Plunkett eran amantes y que Lucy, la esposa de Ned, les disparó a ambos hombres en un ataque de celos. En este punto probablemente nunca se sabrá todos los hechos. La verdad está enterrada en una colina alta en Forest Lawn, en Glendale. La sencilla tumba de Plunkett se encuentra justo bajando la pendiente donde se halla el opulento monumento conmemorativo a Doheny Jr. A pesar del escándalo del Teapot Dome, Edward Doheny dedicó sus últimos años a la filantropía, intentando reparar su imagen. Donó grandes sumas de dinero a causas benéficas, universidades y hospitales. Entre sus contribuciones más notables se encuentra la creación de la Doheny Library,
en la Universidad del Sur de California, una de las instituciones más prestigiosas del país. Sin embargo, el legado de Doheny siempre será complejo. Para algunos, fue un pionero, un hombre que vio oportunidades donde otros no lo hicieron. Para otros, fue un símbolo de la corrupción desenfrenada que definió una era del capitalismo estadounidense. Edward Lawrence Doheny murió en su casa de Beverly Hills el 8 de septiembre de 1935 por causas naturales a los 79 años de edad. A pesar de su buena fortuna, Doheny pareció estar siempre perseguido por la tragedia, perdiendo uno a uno a sus seres queridos a lo largo de su ambicioso camino hacia la riqueza. Si te ha gustado la historia de Doheny, no olvides suscribirte para que no te pierdas más historia como esta.